44 de la Escuela Política, una sesión que además tiene un invitado muy especial. Es el médico Víctor de Currea Lugo, quien es, además de médico, analista de conflictos y periodista independiente. Y nos ha traído un tema que vamos a tener que discernir con pinzas. Se llama "Para contribuir a la confusión general ante las elecciones". Entonces, con ese abrebocas, Víctor de Currea Lugo, que conocemos como uno de los comentaristas más agudos de la realidad nacional, nos va a expresar su análisis de la situación política actual, hacia dónde vamos. Y yo le plantearía a Víctor que hagamos una presentación de 30, 40 minutos y después le entregamos la voz a los colegas de la alternativa y posteriormente a los integrantes de la escuela. En este momento voy a silenciar a todo el mundo. Alerto a Víctor que para poder hablar va a tener que volver a prender su micrófono. Ya estamos todos silenciados y le damos la palabra a Víctor de Currea Lugo, agradeciéndole que nos honre con su presencia en esta Escuela Política de Amigos y Afines. Muchas gracias, Clara, por la invitación. Un saludo especial a todas las personas y, por supuesto, Clara sabe cómo soy, entonces, si hay algo contra la invitación, le pasan la cuenta de cobro a Clara, no a mí, por favor. Dicho lo anterior, pues, hay un gran debate sobre las elecciones del 2022. Yo quiero plantear algunos elementos que nos pueden servir para la discusión, teniendo en cuenta que son debates para la discusión dentro de la izquierda. De la derecha, pues yo no me he movido a la derecha, me muevo a la izquierda, y creo que la primera tarea es no ser complaciente. Yo creo que hay una terrible autocomplacencia en la izquierda, o en el progresismo, o en los verdes, en el centro, la centroizquierda, como querramos definirlo. Pero ese sector que no se afilia en la derecha tiene un problema gravísimo de autocomplacencia, y casi que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. Parece que tenemos un síndrome ahí de mirarnos al espejo como cuando Narciso se miraba en el lago, y eso nos hace perder la perspectiva. Hay un segundo elemento, y es que no vamos a cambiar esta realidad apelando a la bondad de la derecha. Entonces decir, no, es que la derecha de pronto se conmueve, o la derecha de pronto entiende los derechos humanos. La derecha que tenemos es una derecha absolutamente descarnada, es una derecha que se le dijo que le entregaron la plata a las IPS y se la siguió dando a las EPS. Una derecha que nos metió una reforma tributaria el 19 de noviembre, que era uno de los días de mayor movilización social del país. Entonces yo creo que el plantear o el ilusionarnos en que un llamado racional a la derecha en términos éticos puede dar salida, creo que definitivamente que no. Y una recomendación, dos recomendaciones antes de empezar de lleno, y es si han visto o no la película Monty Python. Los que la han visto, de una película de Monty Python, perdón, que se llama La vida de Brian. Yo creo, Clara, que eso es de obligatoria mirada antes de la próxima clase, y que merecería un debate, porque creo que estamos enfrascados en el síndrome de la vida de Brian, con lo cual no podemos avanzar. Y la última cosa es preguntar si nos hemos equivocado en algo, porque en la izquierda somos felices diciendo que nosotros no nos hemos equivocado, que eso es el imperialismo yanqui. Yo recuerdo esta discusión con amigos y amigas en Siria, donde trabajé un tiempo como periodista, y allí todo el problema era el imperialismo yanqui, o sea, una incapacidad absoluta de autocrítica. Me parece que por ahí no somos capaces de identificar la complejidad real a la que nos hallamos. Por supuesto, de la derecha yo no espero sino que hagan trampa, que hagan lo que vienen haciendo. Entonces, culpar a la derecha de todos nuestros males me parece que es torpe, porque pues ellos hacen lo que tienen que hacer. La pregunta es, ¿habremos hecho algo mal nosotros? Yo voy a plantear 4 temas de debate. El primer debate es cómo organizarse, o qué consideraciones para organizarse. Y la primera, que es la más difícil, y ya sé que la ha dicho algunas personas,
pero no terminamos de creérnoslo. Y lo digo después de haber estado durante los últimos años en cuanta reunión ha habido por la paz, reuniones sindicales, reuniones de ambientalistas, reuniones de la salud que con Germán hemos compartido, y es si somos capaces de renunciar a la cofradía. Nosotros nos portamos como una iglesia. Entonces, en las iglesias uno va, reza el Padre Nuestro, se da fraternalmente la paz y se va para la casa. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿por qué la gente no se aburre en las misas? No lo sé, pero vuelven el domingo y repiten el mismo libreto. Yo me hallo frente a una izquierda que hace lo mismo, repite sustancialmente el mismo libreto. Entonces, uno va a una reunión sindical, por decir algo. Entonces, compañero, el neoliberalismo, tal, la privatización, hay que luchar contra el paramilitarismo. Y luego salimos, se hace una declaración política y salimos a un escenario en el cual se repite el mismo modelo. Entonces uno dice, ¿en qué hemos cambiado? Y pienso que eso nos mete en un discurso de los buenos y los malos, donde obviamente nosotros somos los buenos y por supuesto el resto son los malos. Ahora, si esa misa la partimos dentro de los verdes, los progresistas, la izquierda de aquí, la izquierda de allá y la de acullá, pues tenemos otras pequeñas iglesias. Yo creo que lo más grave es que, que renunciamos, perdón, a la dialéctica. Y es más o menos la discusión que uno tiene con los compañeros de Venezuela, porque es o usted acepta todo o no acepta nada. Entonces, la posibilidad mínima de la crítica o la autocrítica en ciertos espacios es imposible. Entonces, la cosa se vuelve profundamente camandulera, si me permite, en el sentido de que la discusión con los compañeros de diferentes sectores políticos de izquierda es o de Venezuela, o usted acepta toda la revolución bolivariana o usted es parte del imperialismo yanqui. Y eso nos salpica a nosotros. Yo recuerdo discusiones en los 80 y los 90 en ese sentido. Yo en 80 era muy jovencito, aclaro, pero hoy en día, en el 2021, las discusiones no han avanzado. Entonces la pregunta es, si seguimos haciendo lo mismo de la misma manera, ¿por qué deberíamos a tener diferentes resultados? Dentro del organizativo planteo un elemento que es el problema del lenguaje. Y es que nosotros seguimos con un lenguaje de los años 70. Entonces, los que son del personal de salud y los que son abogados y abogadas lo saben. Los abogados y las abogadas hay que traducir del español al abogado, del abogado al español, y lo mismo, hay que tener un diccionario médico para entenderse con los colegas. La pregunta es si en política podemos seguir hablando en esa jerigonza de gatos. Entonces, yo recuerdo debates en las comunas de Medellín, donde la gente decía, ¿por qué no conectamos? Pues porque hablamos en un lenguaje que no nos entiende nadie. Entonces, recuerdo una vez una muchacha de una organización cuyo nombre no voy a mencionar, en un debate en la Universidad de Antioquia, cogió un papel, una muchacha de 20 años, y entonces lee el texto, y era la burguesía, el proletariado, la correlación de fuerzas, la lucha de clases, la clase dominante, y yo decía, ¿de verdad alguien tan joven no es capaz de romper con ese esquema? Y yo creo que eso sí es un reto grande. ¿Por qué triunfa el uribismo? Porque el uribismo le habla al país. Va y le dice, mi hijo, ¿cómo está? Puede ser lo que ustedes quieran, pero ha tenido la capacidad de acercarse a las agendas del país. Lo otro, ¿qué es lo que mueve a la gente? La gente la mueve un programa o un sentimiento. Si esta es una sociedad premoderna, y ahí podemos discutir con ustedes que saben muchas cosas, yo creo que somos una sociedad premoderna, pues yo no sé si sacarnos los ojos por un programa tiene sentido, sobre todo cuando empezamos a discutir que si va la coma, el punto y coma, y discusiones de estas las he tenido, hace 8 días la tenía una discusión de estas. Pero después terminamos negociando cosas, ¿no? Y el problema es si logramos hablar con los sentimientos. Yo no estoy hablando solo el discurso sentimentaloide, pero definitivamente, si alguien le dice a un paciente, mire, es que el problema de la ley 100, eso no llega, pero si uno le dice, mano, aquí hay un problema de camas, aquí hay un problema de medicamentos a los que no podemos acceder, aquí hay colegas que no les pagan hace 10 meses, aquí hay un problema de que su abuelita está en una UCI y no hay alternativa. Esas cosas reales son las que tenemos que comunicar, porque finalmente la gente no está votando por programas. Perdónenme, ahí voy a decir un exabrupto o una herejía, perdón, sería más adecuado. La gente no vota por programas, la gente vota por proyectos que toquen sus sentimientos, que toquen su realidad. El programa sirve si ganamos el poder, pero si no tomamos el poder, si no ganamos las elecciones, yo no sé para qué sirve el programa. Otra cosa que es importante y es para tenerlo en cuenta, cómo Donald Trump moviliza a Estados Unidos, porque toca los sentimientos, falsos, reales, lo que ustedes quieran, pero el tipo es capaz de mover los sentimientos, al punto
que 70 millones votan nuevamente por él. Pero hay otro aspecto, y aquí la discusión es grande, la dejo mencionada y espero no se produzca la quema del medioevo de las brujas en mi contra. Y es que yo no sé a qué hora la izquierda renunció a la ciencia. En el siglo XIX hasta mitad del siglo XX, la ciencia era revolucionaria, era transformadora. Ahora no. Ahora entonces nos refugiamos en los nichos de la medicina alternativa, en lo que yo abiertamente lo digo y espero no me queme, no creo, pero asumimos una actitud dogmática, anticientífica, en medio de una pandemia, que es lo más grave. Entonces nos portamos igual que los antivacunas y que los terraplanistas, invocando a Foucault, porque Foucault dijo que la enfermedad no queda en el cuerpo. Hombre, si la enfermedad no queda en el cuerpo, entonces ¿dónde queda? Pero hemos renunciado por completo a la lógica de la ciencia por hacer una cantidad de argumentaciones donde, por supuesto, Deleuze, Lyotard y los demás posmodernos inventan una cantidad de cosas. Pero es que el mundo, el que vive la sociedad, es un mundo real. Yo les invito a que revisen el caso Socal, por ejemplo, que es espectacular sobre cuál es la realidad en la que nos movemos. Y eso nos lleva a una cantidad de trastornos muy grandes porque no somos capaces ni siquiera de plantear alternativas. Y en medio de la pandemia, en medio de una crisis sanitaria, donde la ciencia nos da alternativas, recurrimos a la teoría de la conspiración desde la izquierda. Yo sé perfectamente que la Bayer es una transnacional y un negocio, ya lo sé, pero no me digan que la aspirina no funciona porque es de la Bayer. Entonces, me parece que tratar de reducir la importancia de los antibióticos o de la salud pública o del agua potable como reivindicación, pero es que no es un problema de solamente la pandemia, en general. Todo el discurso de la izquierda es un discurso profundamente cruzado por discursos posmodernos donde la cultura y lo políticamente correcto se impone a la universal. Pero luego tenemos otro problema que es ese del enfoque diferencial, y aquí ya acaso pelea con el resto. Yo sé y soy consciente de las luchas de las negritudes, de la lucha de los campesinos, lo sé, pero voy a citar un ejemplo. Aquí en Colombia hacemos una discusión sobre servicio militar obligatorio hace varios años. Entonces era servicio militar obligatorio y negritudes. Otra era servicio militar obligatorio y indígenas. Otra, servicio militar obligatorio y campesinos. Hombre, esa lucha es una sola. ¿Hasta qué punto el enfoque diferencial se nos ha vuelto una trampa de divide y vencerás? Pero ¿hasta qué punto? Realmente es, porque es como cuando uno define qué es territorio. Entonces el territorio es Colombia, no, el territorio es Antioquia, no, el territorio es Medellín, no, son las comunas de Medellín, no, es el Popular 1, no, es el límite entre el Popular 1 y el Popular 2. Entonces, somos capaces de diluir cualquier sentimiento y eso nos genera graves problemas. Voy a mencionar uno solo. El problema es representación muy grande. Yo recuerdo una asamblea de la sociedad civil que hicimos en Ecuador en el marco de las negociaciones con el ELN, y lo que yo sentía era un poquito doloroso porque era a la hora de hablar con la prensa, tenía que ir un negro, un indígena, una mujer, uno de LGTBI. Yo me iba molestando y sugerí que faltaba alguien del signo Escorpio. Y de verdad, es como un culto a eso y eso nos genera una inmovilidad, como que yo no tengo derechos, como que yo no soy ciudadano si no pertenezco a uno de los otros colectivos, sobre todo cuando eso contribuye a la negación absoluta de la universalidad. Ese es un debate que yo creo que hay que darlo, porque además caemos en otra trampa, que es llamar a los derechos adquiridos privilegios. Entonces, a partir de ahí, vaya, dígale a los sindicatos franceses o españoles que lo que han conseguido son privilegios, o al Estado social que se ha construido en Suecia. Entonces, me parece que ya también hay una deformación lingüística en el cual, gracias a la semántica, terminamos convirtiendo las luchas de los obreros europeos en un problema de privilegios. Y con eso empezamos a plantear una igualación por debajo, porque solamente es derecho si lo disfruta todo el mundo, lo que yo creo que es un gran error. Pero para terminar, pues el problema de la organización, creo que tenemos un problema y es el cuento de la posesión de la verdad. Si yo poseo la verdad, los demás están enajenados. Eso me recuerda mucho la discusión con los hermanos musulmanes en Egipto durante las revueltas árabes, porque era eso. Yo poseo la verdad y eso es un comportamiento de una iglesia. Segundo, ¿cómo le proponemos a la sociedad? La primera es mirar la sociedad real. Y la sociedad real es la que tenemos. Esta sociedad es una sociedad de derechas. Es una sociedad religiosa. Recuerdo, fruto de uno de los libros que publiqué sobre el ELN, cuando se dio la discusión dentro del ELN, me decían ellos, de la religiosidad. Entonces alguien planteaba, no, aquí lo que hay que hacer es prohibir el aborto prohibir la religión e imponer el aborto. A ver, la cultura nuestra es una cultura católica. La cultura nuestra es una cultura conservadora frente a ciertas cosas. Yo no digo que debamos perpetuar eso, cuidado, no me malinterpreten.
he dicho es, ese debe ser la línea de partida, pero también en lo político. Es decir, estamos tan mal que aquí hubo gente que celebró con champaña la victoria de Biden. O sea, tan mal estamos que si volvemos esto Suecia, ya es, pero mejor dicho, la revolución. Estamos tan mal que si respetan la Constitución, ya hemos conseguido un gran logro. Entonces, ¿cuál es la línea base? Y en eso tenemos que ser realistas. La línea base no solamente está en Bogotá, pero también está en Bogotá. La otra es la excusa del acumulado. Entonces, cuando yo discuto con ciertos compañeros de algunos sectores sobre por qué no hemos avanzado, la excusa típica es, compañero, lo que pasa es que los acumulados son cíclicos. Entonces, si son cíclicos, ¿qué? ¿Nos sentamos a esperar la nueva ola o la producimos? Entonces, caemos en un determinismo histórico, con lo cual no generamos espacios. Otra cosa que tenemos el problema de cuando accedemos a la sociedad es el problema de lo políticamente correcto. Y caemos en moralismos. Hay un autoritarismo, hay un moralismo en muchas de las discusiones de izquierda a la hora en que planteamos ciertos debates y confundimos al aliado con el enemigo. Entonces, por ejemplo, por decir algo, los compañeros que son vegetarianos, no, el que come carne no es su enemigo, pero confundimos los aliados con los enemigos y hacemos purgas. Y eso lo he visto en el sindicalismo, lo he visto en las organizaciones sociales y lo he visto en muchos lados. Entonces viene una pregunta, ¿cuál es el sujeto político? Yo creo que hay que aprender de los árabes. Los árabes fueron capaces de moverse en millones durante el año 2011 y 2012 porque entendieron que el sujeto político no era ni el partido ni el proletario. Es decir, si aquí seguimos pensando en términos de burguesía y proletariado, en un estado en el cual lo que menos hay son proletarios, porque aquí la gente vive del trabajo informal. Si no entendemos el papel y la emergencia de un sujeto político colectivo, heterogéneo, donde, por ejemplo, en las revueltas árabes las mujeres jugaron un papel fundamental, o las negritudes, o los indígenas del Cauca, o de muchos otros lados, si no entendemos esa diversidad, yo creo que nos hemos equivocado y pienso que eso es un pequeño problema. Y aquí viene una trampa. Si el sujeto político es el ciudadano, pues listo, lo que queremos es que se apliquen los derechos. Vale, eso está bien. Yo no estoy diciendo que sea malo. Ahora hay otro sujeto político que puede ser el revolucionario, que quiere transformar la sociedad. Eso es una cosa diferente. Yo lo que quiero son derechos plenos, estoy mirando a Suecia, eso está bien. El problema es que en Colombia ya hasta eso sería revolucionario. Pero yo creo que sí hay que distinguir si queremos es implementar algo. Yo voy a echar toda la carreta, Carlos Alberto, y luego abro el debate, porque si no me voy a empantanar y no voy a poder decir todo lo que quiero decir. Ser capaz de crear agendas, eso demostraron las revueltas árabes. Salieron a la calle y establecieron las agendas. Cayó Ben Ali, cayó Mubarak, cayó Gaddafi, cayó el de Yemen. No fue ahora el imperialismo yanqui, yo cubrí aquello y sé por qué me atrevo a hacer las afirmaciones que hago. Hombre, y la agenda fue creada por la gente. Yo creo que en eso invito también a que en el debate no caigamos ahora en la teoría conspirativa. Uno de los grandes problemas que tenemos es que le hablamos al partido, pero no lo hablamos a la sociedad. Y cuando hablamos del partido, hablamos en clave de partido. Y ese es el mismo engaño que nos producen las redes sociales. Si yo digo en las redes sociales, abajo Uribe, hombre, a mí me siguen mis seguidores, a los otros los he bloqueado. Pero si las redes sociales fueran el único termómetro, Mocos hubiera sido presidente en el 2010. Créanme. Entonces yo creo que también hay una serie, Ubaldo, ya te doy la palabra, voy a tratar de terminar lo más pronto posible. Y aquí viene la pregunta compleja, es ¿cuál es el músculo político que tenemos? ¿Tenemos músculo político para que el sujeto político sea el ciudadano o necesitamos es al revolucionario? Pues uno dice, yo quisiera transformar la sociedad por completo. Sí, hombre, pero tenemos músculo para sacar un concejal. Y la política de alianzas y la política de lo táctico y lo posible, lo real y lo ideal, se tiene que discutir sobre el músculo político que tenemos, no sobre el que soñamos, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos al momento de dar el debate. Y yo creo que hay tres eventos. Para mí hay tres manos. Uno, la mano negra, que es la mano de la corrupción, que es la mano, perdón, la mano peluda, digo yo en un artículo, que es la mano de la corrupción. Hay gente que está en contra de la corrupción con la que yo pueda dar un pedacito de camino. Hay otra que es la mano negra, que es la desaparición, el paramilitarismo. Con esa puedo andar otro camino, me acompañará una cosa, pero en otras no. Y la otra es la mano invisible del mercado, que es la pelea contra el neoliberalismo. El problema es que es posible, compañeros y compañeras, que Clarita me haga una propuesta política y le digo, vea Clarita, yo lo acompaño hasta el kilómetro 3, pero de ahí para allá no. Eso no quiere decir que yo tenga que ser enemigo de Clara del primer metro hasta el kilómetro 3 si podemos recorrer un algo juntos. Lo que tenemos es que ser honestos y saber qué tenemos y qué no es lo que tenemos.
En este sentido también entender que lo táctico y lo estratégico, por ejemplo, lo táctico ahorita es reservar la paz firmada, pero lo estratégico es la paz completa. Entonces yo creo que a veces nos enredamos o caemos en una estrategia, en un tacticismo en que todo es la táctica y a largo plazo no tenemos agenda, o todo es estratégico y no movemos hasta que no se cambie todo el orden y establezcamos ríos de leche y miel. Para ganar, ¿qué necesitamos? Uno, una política de alianzas. Y esa política de alianzas implica entender primero cuál es la contradicción. En Colombia, como en muchos escenarios, se confunde la contradicción secundaria con la primaria y la primaria se convierte en la única. O sea, de verdad tal cosa es la contradicción fundamental y a partir de ese pensamiento de Guerra Fría que hemos heredado, establecemos unas lógicas que me parece que nos hacen daños. ¿Qué es lo que queremos pelear? ¿Cuál es el contexto? El Estado, bueno, si uno es anarquista quiere pelear contra el Estado, si uno es socialista quiere pelear contra el Estado capitalista, si uno quiere, si es de socialdemócrata quiere pelear contra el Estado socialista, perdón, capitalista neoliberal, y si uno es decente quiere pelear simplemente contra el Estado paraco. Hay gente de derecha que solo quiere ir a pelear contra el Estado paraco. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Tenemos músculo para destruir el Estado si hubiera algún anarquista en la sala? Creo que no. ¿Tenemos músculo para acabar con el Estado paraco? Creo que sí. Y eso implica del músculo político real. Claro, evaluar el músculo político real nos debe llevar a que no suceda con los compañeros del Salvador, recuerdan ustedes en los 80, cuando estoy haciendo un símil flexible, no me vayan a acusar de militarista, cuando los comandantes de frente decían, yo tengo 300 hombres, yo tengo 500, yo tengo 1800, hicieron una ofensiva y los jodieron, porque no era cierto el acumulado. ¿Cómo empieza uno a hacer cuentas en términos electorales? Si eso fuera lo fundamental. Ahora, creo que es importante entender entonces si la guerra es contra la pobreza, la guerra es contra la muerte, o podemos hacer las dos guerras. Y si es contra la pobreza, tendremos menos aliados, pero solo si tenemos un músculo político más elevado. Si tenemos un músculo político débil, pues podemos avanzar por lo menos desmontar en Colombia el Estado paraco, lo que ya sería una cosa suficiente. Ahora, hay gente que quiere matar el perro, hay gente que le basta con que amarren el perro. Entonces hay que preguntarse qué es lo que nosotros queremos y colocarlo sobre la mesa. Me preocupa mucho cómo en algunos círculos que son llamados de centro, no voy a caracterizar centro, ni centro necesariamente significa verde, cuidado. Pero algunas de las personas del llamado centro, o que se caracterizan a sí mismos como centro, plantean el debate de la siguiente manera, y es la tolerancia como un discurso de la neutralidad, y entonces la táctica se vuelve eterna. Yo creo que tenemos que distinguir. El hecho de que yo sea un gritón no me hace más radical. El hecho de que yo hable pasito no me hace más tolerante. Seguimos confundiendo las formas con el fondo, no nos resuelve el problema de la unidad, porque no es eso. O sea, debemos de empezar a mirar sobre otros elementos la conformación de la unidad y no la descalificación. Creo que ahí tenemos un problema muy grande y es, si uno tiene una pareja y se la pasa hablando mal de la pareja de uno, pues cuando uno le dice a la familia, hombre, me voy a casar con Pepita o con Juanita, la familia dice, pues usted no va a decir hablar mal de él. En nuestro sector, estoy hablando del centro más decente y más conservador hasta la izquierda más radical, no hacemos sino criticarnos en público y sacarnos los ojos, y después me queda muy difícil, si yo hablo mal de Clara López, después decir, hombre, hay que votar por Clara. Pues muy jodido, porque esas contradicciones sí las maneja muy bien la derecha y la extrema derecha. Yo creo que no podemos seguir pensando que porque somos de izquierda tenemos masas, o porque somos radicales en la palabra sabemos cómo hacerla, y yo creo que la clave es lo que decía Jaime Bateman de cómo hacer política. Y el último punto, si logramos ganar, ¿cómo nos quedamos con en el poder? Lo primero es que hay que diferenciarse que una cosa es ganar las elecciones y otra tomar el poder. Y esto es muy diferente. Evo Morales lo tuvo muy claro en Bolivia y lo decía así al comienzo de su mandato. Y eso implica varias cosas. Primero, no sé, hay que tener cuidado porque las alianzas tienen un límite. Allende, muy querido, invitó a Pinochet a su lado y le dio un golpe. O sea, la derecha lo tiene claro. Y me parece que uno tampoco puede, en aras de la complacencia, creer que la derecha colombiana, que es más sanguinaria que la derecha chilena, se va a permitir alegremente la entrada de algunos circuitos
sin que eso signifique un problema y unas consecuencias directas. Ahora, llegar o quedarse, pues tiene que ver con la administración. Entonces, ¿cuál es el problema? Revisen la administración de Nepal, de la gobernación de Mindanao en Filipinas, de la provincia de Aceh en Indonesia, el debate sobre Nicaragua y el debate sobre Venezuela. Entonces podemos decir que los errores de gestión tan graves que se han cometido a nombre de la izquierda o de propuestas alternativas se resuelven diciendo, ¿es el imperialismo yanqui? Mire, los 70 a Allende le hicieron un bloqueo. En los 80 se lo hicieron a la contra nicaragüense, a través de la contra a los nicaragüenses. En los 90 se lo hicieron a Cuba. Hombre, Cuba debería saber, Venezuela debería saber que lo van a bloquear, por supuesto. Me parece que uno no puede quedarse en culpar al enemigo y no prever que esas cosas definitivamente van a suceder. Y por supuesto ahí viene varios debates, el debate del caudillismo. Yo no sé si ustedes vieron Juego de Tronos, pero hay un personaje que se llama Daenerys, la que aspira a ser la reina de los 7 reinos. Bueno, ese síndrome de Daenerys es el que se sufre. Yo no necesito explicar, yo voy a liberar a la gente y la gente no tiene por qué entender esa liberación porque basta que yo lo entienda. Yo, si algún personaje asocio con Daenerys es a Stalin y es ese discurso de la posesión de la verdad y el caudillismo. Si algo hay que reconocerle a Nelson Mandela es que no se hizo reelegir, pero me parece que la reelección de personas de izquierda que uno respeta y quiere en América Latina no es el camino. O creamos nuevas generaciones o luego tenemos unos vacíos de dirección muy graves y de legitimidad como los que se observan en algunos casos. Lo otro es el gran debate, ¿administramos o transformamos? Porque administrar lo neoliberal, pues bueno, eso es una opción. Es el debate que conocen mis compañeros y mis colegas sobre la ley 100. ¿Administramos mejor las EPS o acabamos las EPS? Es un debate serio que hay que dar. Si uno va a remendar, entonces, listo, remiende, no hay ningún problema, pero no nos mintamos. No nos digamos, sí, yo quiero transformar cuando sabemos que hay cosas estructurales, como las EPS, que hacen imposible el derecho a la salud, así de simple. Si tenemos la necesidad de crear una cultura política, si la racionalidad y la ciencia tienen cabida dentro del discurso, y sobre todo, si las formas no se confunden con los fines. En estos días tenía un debate y alguien me decía, hemos sacado 4 libros. Yo le decía, sí, pues que la Revolución Francesa no es una enciclopedia. ¿Sí? Ni la toma del Palacio de los Zares fue una declaración política, fue una realidad política. Y la realidad política se hace con realidades políticas. Entonces, si nos complacemos en los esfuerzos que hemos hecho, escribiendo o hablando, pues yo creo que por ahí no se resuelve, ¿no? Los likes no han resuelto el hambre de ningún niño en África que yo sepa, pues. Y me parece que no podemos seguir haciendo política como la derecha. Hay que retomar al joven Marx, ese que el mismo Stalin prohibió en la Unión Soviética, y me parece que si tenemos un músculo político muy grande, y con esto termino, pues podemos aspirar a muchas cosas, y yo sé que voy a ser mayoría en el Congreso y eso, pues bueno, pero si yo tengo un músculo pequeño, me parece que hay que pensarse entonces seriamente si me voy a quedar puro, duro y solitario, que eso es la opción que ha tomado algunos sectores de izquierda en Colombia. Yo no sé si esta diatriba sirva para algo, espero que por lo menos para generar debates, y pues Clara, muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a Víctor por una exposición, yo diría, tan provocadora. Víctor, yo tenía una tía, se llamaba Virginia, y ella era la clásica señora bien, que todo pretendiente le pareció inferior a su estación y a sus exigencias. Y como su nombre lo indica, murió virgen y sola. Eso es un ejemplo de la vida real que yo siempre he aplicado a nuestro tema de las alianzas. Y la realidad es que tenemos muy baja comprensión sobre esa materia, pero no sé si es falta de comprensión o la utilización el fanatismo de algunos para sacar competidores de la arena política. Entonces, si alguien entiende, y eso nos pasó mucho con el proceso de paz, que si se apoyaba el proceso de paz de Santos, es que uno era santista y amigo del neoliberalismo, como si fueran la misma cosa, como si no necesitáramos paz para salir del neoliberalismo. Son temas que nosotros no hemos debatido suficientemente.
Y por ejemplo, el Niní del senador Robledo, en mi concepto, no solamente porque me afectó personalmente, sino me parece que afectó muy profundamente la posibilidad de alianzas serias en la franja de la izquierda democrática del país, porque tanto purismo lo que lleva es a enseñarle a nuestros propios militantes a ser intolerantes. Y estamos sufriendo ahora las consecuencias. La gente piensa que si hay algún sector que tiene diferencias con la izquierda dura y pura, pues entonces que no puede estar en el pacto histórico. Entonces nos podría pasar lo de mi tía Virginia. Yo creo que lo importante es entender, tal vez, yo no sé, no manejo bien esos conceptos, pero el tema de la contradicción principal o fundamental, claro que hay muchas diferencias, muchas contradicciones, pero hay unas que pesan y otras que no pesan, y además hay un orden en las contradicciones. Yo creo que ha sido muy importante esta exposición para que abramos un debate franco, descarnado, para que perfilemos cómo vamos a actuar en esta etapa, porque lo que se necesita es llevar a todo el bloque del pacto histórico y de la coalición de la esperanza a entendimientos que nos permitan actuar juntos para ganar la presidencia de la República. Desde luego que hay diferencias que no se pueden soslayar, pero yo siempre traigo el ejemplo del PSOE y de Juntas Podemos en España. Claro que no son lo mismo, pero están gobernando juntos. ¿Por qué? Porque han hecho un acuerdo de coalición que tiene elementos programáticos y de gobernabilidad, y me imagino que debe tener líneas rojas para que el uno o el otro no tenga que salirse del gobierno por las acciones que se adopten en sus respectivos ministerios y áreas de influencia. Entonces, de verdad, muchas gracias por abrirnos los ojos en tantos aspectos, Víctor. Creo que ha sido muy fuente de polémica, desde luego, esa exposición, pero asumo toda la responsabilidad, porque me parece que es muy bienvenida en esta etapa donde todavía podemos corregir el camino para lograr esa gran confluencia, esa sí histórica, que nos permita llegar a ser gobierno. Ya después vemos, Víctor, si de verdad podemos llegar a ser poder, pero creo que esa es una discusión posterior. En esta etapa, nosotros normalmente, Víctor, le damos la palabra a nuestros aliados periodistas para que hagan pregunta y comentario a nuestro expositor, y enseguida abrimos el uso de la palabra. Y quiero decirle a Ubaldo que inmediatamente Darío Salazar haga su intervención, pasaremos a la parte de la discusión, porque hoy desafortunadamente el colega Jorge Caicedo de Santel Radio y Televisión no ha podido asistir a esta sesión de la Escuela Política. Entonces, Darío, te damos la palabra. Doctora Clara, muy buena noche. Me alegra nuevamente saludarla en este día, saludar a todos los asistentes a esta escuela que se está constituyendo en un hito muy importante para el análisis político y las alternativas que se pueden encontrar. Saludando al doctor Víctor, que nos ha traído hoy, como él mismo lo ha dicho también, una provocadora discusión en torno, o más que discusión, reflexiones en torno a los aportes que tenemos que hacer en este proceso de conformación de fuerzas políticas que, como la doctora Clara ha dicho ahorita, permitan en primera instancia pues llegar al gobierno e indudablemente poder limar ese poder y al mismo tiempo darle sentido al Estado social de derecho que la Constitución Política del 91, que nos costó tanto y nos sigue costando tanto en vidas, en sacrificios, también en dolor, pues se traduzcan en otras opciones, como son las posibilidades de una vida buena o de una buena vida. En ese aspecto, doctor Víctor, pues
sabiendo que son muchos los elementos que hay acá y que en esta escuela pues todos los participantes con su inteligencia también ayudan y contribuyen todos a que salgamos con conclusiones que nos permitan reforzar este proyecto que se habla tanto y se viene construyendo y que ya está en el imaginario colectivo y tiene que volverse una realidad también, como es este pacto histórico y esta convergencia de diferentes fuerzas. Hay un elemento cultural que me parece que ha sido determinante a través de la vida de los pueblos y en el caso de Colombia ha sido desde que incluso nosotros hemos hablado de personajes que han tenido una inteligencia y una acción política trascendental y que para hablar de dos de ellos, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, como fueron Rafael Uribe Uribe o Jorge Eliezer Gaitán, que por sí mismos pues fueron llamados por el pueblo como caudillos, ese fenómeno, ese concepto de entender que es que hay una persona que nos salva, ¿por qué ha estado tan entronizado en nuestra cultura y casi que en nuestra conciencia? Quitándole eso sí pareciera ser el espacio al sujeto, al yo político que corresponde a cada uno, y desde esa perspectiva tal vez como lo pensaban los griegos, que el gobernante debería ser su alter ego, es decir, que cada uno actuáramos, no como si fuéramos un caudillo, sino como quisiéramos y actuáramos como el caudillo o el gobernante necesitamos que deba actuar. Esa circunstancia cultural y política, ¿cuánto peso ha hecho para que nosotros tengamos hoy una historia tan desvirtuada y lo que ha pasado en los últimos tiempos haya tomado los caminos que ha tomado en primera instancia? Una segunda que me parece muy importante y que usted menciona es la ausencia de organización en términos de lo que política o electoralmente se ha conformado en la sociedad colombiana o lo establece la Constitución, y es los partidos o movimientos, esa dispersión, por decirlo así, o ese aumento continuo de formación de partidos, ¿ha estado bien o al contrario sería la necesidad de tener menos partidos pero más actores políticos? Y por otro lado, desde ese punto de vista también, ¿cómo nos puede ayudar en este camino de conformación el hecho de que las agendas se unan en perspectiva de que tengamos una agenda, digamos que única o una confluencia? Yo dejo ahí dando las gracias y saludo a todos los participantes y especialmente a la doctora Clara, líder de esta escuela política. Gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, un comentario muy juicioso y muy profundo, Darío. Un saludo especial. Le damos la palabra enseguida entonces a Ubaldo, que nos habla desde el estado de Texas en Estados Unidos, y se prepara a Franio Rodríguez desde Nariño. Muy buenas tardes, doctora Clara, y a todos los presentes, y al doctor Correa de Lugo. Excelente conferencia, muy clara, muy impactante, y pues por eso pedí la palabra de primero. Yo me quiero apartar del tema de las alianzas y todo eso, y me quiero enfocar en dos frases que rescaté de la conferencia. La vida usamos un lenguaje que no nos entiende nadie. Y otra frase fue: le hablamos al partido, pero no le hablamos a la sociedad. Con algunos contertulios políticos y sociólogos, sindicalistas, he comentado varias veces el fenómeno de la incomunicación que hay entre los políticos y la gente. Entonces yo le digo, oye, a mis amigos, mire, yo he escuchado a unos políticos, incluso aquí en esta escuela, unas conferencias bien interesantes, y yo digo, oiga, qué bonito sería que ese discurso, que esos mensajes los pudieran bajar a los campesinos, a las veredas, a los obreros, a la gente que a veces eufemísticamente dicen el pueblo, que término del cual no estoy muy de acuerdo, me aparta un poco. Pero hay un proceso de comunicación que engaña a los políticos y que engaña al pueblo. Hay unas ideas excelentes. Entonces me dicen, no, pero es que para eso está el internet y para eso están las emisoras comunitarias. Bueno,
cuántas personas carecen del acceso a Internet en Colombia. Y entonces yo no veo políticos que vayan a los pueblos, y si van con otro discurso, y bueno, ya sabemos que muchas veces es mentiroso y engañoso, pero no cogemos a la gente a reunirnos en una vereda, por ejemplo, a explicarle en lenguaje popular, sencillo, esos problemas. El doctor Correa mencionaba de hablarle a la gente de sus problemas, no de unas ideas por allá bien importantes, bien profundas, pero que no las entiende la gente. Entonces, mi planteamiento es, ¿cuándo es que podemos lograr que los políticos, más allá de los partidos, entiendan que hay que comunicarse y comunicar a la gente lo que queremos, y más de lo que queremos, lo que necesita oír la gente? La explicación de cómo es que podemos solucionar problemas, de cómo es que podemos lograr que el camino veredal logremos que el gobierno lo dé. ¿Cómo es que cierto partido sí lo puede hacer y no otro? Para que al fin el campesino entienda, no sea engañado fácilmente. Proceso de comunicación popular. Esa es la inquietud que rescato de parte de la conferencia del doctor. Muchas gracias, pues, para que el doctor profundice un poco en este tema, porque es que me llamó mucho la atención que se haya enfocado por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ubaldo. Una arista muy concreta, esa desconexión que nosotros siempre vemos que hay entre los gobiernos y la gente, pero resulta que también nos aplica a nosotros mismos. Le damos la palabra a Franio Rodríguez y por favor se prepara Luis Mendoza. Muchas gracias, doctora Clara. Un cordial saludo para usted, también para el doctor Víctor y para todas las personas que están participando de esta importante conferencia. Pues no quiero dejar pasar por alto la felicitación al doctor Víctor, porque ha sido una conferencia pues un poquito muy corta para tantos temas que se abordó, pero estoy de acuerdo prácticamente en la totalidad de lo que era planteado. Yo me quiero referir a una experiencia que nosotros tuvimos en el Polo Democrático cuando se fundó. No se logró hacer un partido como tal. Pues no logramos constituir una plataforma política, nos tocó fue hacer un ideario de unidad, porque las diferentes fuerzas que en su momento lo integraban no fueron capaces de renunciar a su nombre o a su lealtad a alguna doctrina de pronto, y terminó en unos distanciamientos que no fue posible superarlos, y yo creo que esa fue una de las razones por las cuales el Polo no logró pues tantos sueños que todos teníamos, y sobre todo consolidarse como el partido que haría las transformaciones de este país. Entonces, a mi modo de ver, pues el gran daño son esas sectas, las famosas tendencias o movimientos, bueno, algunas doctrinas que permanecen y que están estancadas en el pasado, lo peor, o sea, que no plantean nada innovador, nada promisorio, en fin. Entonces, yo quisiera, es como que plantear una pregunta, no sé si para referirnos a que si es posible ahora, en torno al pacto histórico, es posible constituir un gran partido. O sea, sabemos que nos va a ir muy bien en las elecciones y todas las victorias o logros que se va a obtener, pero de allí a mí me parece que es muy importante de una vez ir trabajando no solamente en un programa de gobierno, sino en toda esa propuesta de transformación que requiere este país. Usted lo decía, esto tiene que plantearse para no solamente el gobierno de una persona y que busque reelegirse, porque si no está esa persona ya deja de existir todo, sino dejarlo planteado como una, bueno, no es una sola política, porque son muchas políticas, pero sí una propuesta gigante que perdure en el tiempo, que convoque, que sea incluyente. Ya allí en el pacto histórico estamos muchas personas de diferentes orígenes, procedencias, en fin,
pero y ya estamos superando en algo esa cosa de que si el otro es diferente yo no me puedo juntar. La idea es como que superar esas barreras que nosotros mismos a veces ponemos porque nos damos a una tendencia o a una ideología, superar eso para construir todo ese sueño, llamémoslo así, porque tiene que ser superior a un programa para que pues Colombia o para que seamos capaces de hacer las transformaciones que Colombia requiere. Gracias. Muchísimas gracias, Afranio. Esa experiencia del polo la tenemos que analizar mucho más a fondo. Siempre estamos en las elecciones y poco en la meditación de cómo corregir el rumbo. Tiene la palabra compañero Luis Mendoza y se prepara Germán Reyes. Gracias, doctora Clara. Nuevamente saludos a todas y todos y a usted en especial, que Dios me la bendiga y se siga recuperando totalmente. Gracias al doctor Víctor. Muy buena su exposición, su disertación. Diría que se puede compartir un 90%, 99%, pero le noto algunas generalidades, si bien es referente a las elecciones. Entonces, comparto la gran mayoría de las observaciones críticas que le hace a la izquierda, porque yo soy formado en la izquierda y sigo trabajando con la izquierda desde el Frente Unido del Atlántico. Hoy precisamente los miércoles tenemos reunión y estamos mirando cómo participamos el 28 creativamente en la pandemia para que la pandemia no nos mate. Bueno, la verdad es que la crítica yo incluso la preciso un poco más de lo que usted hace sobre la izquierda, porque lo escuché una vez aquí en Barranquilla, me gustó su intervención acá, me parece muy buena, pero noto esto de que hay que precisar que cuando hablamos de la crisis del Estado, de la crisis social, de todas las crisis que hay, incluso la crisis ahora mismo existe de la vida que está en juego con esta pandemia, resulta que una cosa que la izquierda no ha querido reconocer es que la izquierda tiene una gran crisis. Perdón, ¿me está escuchando bien? La izquierda tiene una gran crisis. ¿Aló? ¿Me estás escuchando bien? A ver, ¿qué está pasando? Por favor, silenciar micrófonos. Disculpa, Luis. ¿Aló? Sigue, Luis. Sí, se decía de que la izquierda, uno de los grandes problemas que tiene es que no ha reconocido que dentro de la crisis general, hombre, la izquierda tiene una gran crisis, y mientras no asumamos esa crisis, todo parece que sigue igual, que ya estamos como que avanzando en la lucha, ya vamos a lograr el poder, vamos a lograr los gobiernos y así, y entonces con ese facilismo que no querer entender, reflexionar de que nosotros tenemos más crisis que el mismo partido de derecha, porque lo de la derecha se recompone muy bien y nosotros ni siquiera tenemos esa capacidad de recomponernos, sino que desaparecemos o nos estancamos de la peor manera. Pero el doctor dice algunas cosas que por ejemplo, habría que mirarlas con cuidado. Por ejemplo, que se sintoniza más el uribismo con la población, con el sentir de la gente. Yo no lo creo, lo dudo, porque si no, no pusieran la reforma tributaria. Sí, para nada se sintonizan con las ideas del pueblo. Ellos se sintonizan con los intereses de la oligarquía, con los intereses mafiosos. Entonces, esa cosa que él afirma de que para criticar que el lenguaje nuestro y la mala comunicación nuestra con el pueblo pone un mal ejemplo, porque ese ejemplo del lenguaje ese de Uribe, eso no quiere decir que está sintonizado para nada con los sentimientos de la gente, ni con las ideas, mucho menos con los intereses de la gente. En eso yo creo que hay una falla ahí cuando lo plantea. Lo otro que noto como una falla es que esperaba oírlo de que referenciara lo que ha pasado en Bolivia en relación a elecciones y el poder de gobernar, el poder presidencial en Bolivia, lo que ha pasado recientemente en Ecuador, lo que ha pasado en Venezuela, y entre otras cosas, también ahí noto de que en lo de Venezuela lo mete como el mismo análisis de la izquierda latinoamericana, sí, pero no dice la izquierda latinoamericana que en eso hay que incluir a la de Venezuela, sino que pone como a todo el mundo de la izquierda en venezolana, cuando yo llamo que eso sí amerita que en Venezuela se mire lo del bloqueo
y se mire cuidadosamente cómo es que la cosa ahí, porque Cuba lleva 60 años y está en las mismas, incluso puede haber hasta un retroceso, cualquier cosa pudiera pasar. Pero resulta que en Venezuela queremos que las cosas sean perfectas y queremos, según la crítica que él hace, es que no aceptan crítica, no aceptan nada. Pero resulta de que el tema de Venezuela amerita es un análisis más profundo, más serio, para verlo en su real contexto, porque ahí sí yo diría que es muy apresurado meter a lo que ha sucedido en Venezuela por el comportamiento de la izquierda, porque precisamente la izquierda esa de marea socialista, Partido Comunista, están creyendo de que esto deben de hacer una revolución socialista ya en Venezuela, cosa que no es posible, y de eso también critican a Maduro, cuando eso no ha sido posible. La transición, de acuerdo a Gramsci, eso puede durar 60 años como ha durado en Cuba, y puede durar más la transición, eso no es de un día para otro. Entonces yo creo que ahí sí se es injusto en eso, y debemos de tratar eso con más profundidad. Lo de que él decía de los sentimientos, que es lo que afortunadamente tenemos con nuestro líder Petro, él también falla porque, bueno, no falla, sino que el doctor se le pasó a tratar una cosa clave que la doctora Clara dijo ahorita, lo del pacto histórico. Él tiene que referenciar en su discurso ahorita para él mismo sobre las elecciones, lo que está ocurriendo en la coyuntura con el pacto histórico, y sería bueno las apreciaciones del doctor sobre eso, sobre el pacto histórico y sobre las cuestiones de los procesos que se han dado en Latinoamérica, porque toca unos ejemplos muy distantes de por allá, de no sé qué países, ¿no? Vamos a tocar acá del continente nuestro. Bueno, pero por lo demás, como decía, muy buenas las observaciones críticas para la reflexión. Gracias al doctor y gracias a este espacio que continuemos fortaleciéndolo. Muchas gracias, Lucho, por esa intervención, y le pasamos la palabra a Germán Reyes, y por favor se prepara Luis Ángel Echeverry. Mi colega demasiado porque puso muchos temas sobre la mesa. Casi que nos remitió también, bueno, nos remitió también al joven Marx. Yo sí estoy sorprendido con usted, Víctor, de que haya sectores que se dicen marxistas, leninistas y no sé cuántos istas, que hoy estén hablando de que el virus es una conspiración, por ejemplo, y un negativismo y una antivacuna. A mí sí me llama mucho la atención eso. Lo vivimos aquí en el seno de Asmedas. Es contradictorio. Incluso esas posturas no se dan ni siquiera pues en los sectores de derecha como se están dando aquí. Yo creo que esos recursos se usan porque se pierde la esperanza. Y en eso también hay pasiones, muchas pasiones. Pero yo quisiera es referirme en concreto a lo que está pasando. Yo creo, doctora Clara, que hemos estado en mejores condiciones objetivas para, claro, políticamente conseguir algunos elementos de poder o de transformación. Nunca habíamos estado así, ni siquiera cuando el cura, cuando Camilo, se despertó gran fervor y grandes movilizaciones. O la UP, no. Eran circunstancias muy distintas. Pero hoy sí hay una expectativa. Hoy sí hay unas condiciones objetivas mucho más favorables. Lo que pasa es que la coyuntura hoy nos obliga a ser mucho más inteligentes. Y eso parte de un elemento central, Víctor, y es acordar unos mínimos. El famoso programa mínimo del 70 estudiantil. Unos 4 o 5 puntos mínimos que le lleguen a la gente. Yo creo que, por ejemplo, el tema agrario es un tema clave que le llega fundamentalmente al sector agrario, al sector afrodescendiente, al sector indígena. Ese es un tema más ahí. Ese tema de transformación energética. Ese tema le llega a la gente joven.
A la gente joven le llega el tema de la transformación energética y el tema medioambiental. Le llega con facilidad. La vez pasada, una discusión que tuvo con Gustavo en el sentido que nosotros no creíamos que ese fuera un tema que movilizara realmente gente hacia una propuesta política. Sin embargo, Gustavo tenía razón ahí, hay que reconocerle, hizo énfasis el tema de la transformación energética y creo que estuvo bien ahí porque se movió bastante gente ahí. Y la educación y empleo. Educación y empleo, creo que ellos son básicos para mover al sector juvenil, a los jóvenes, Y ponen el sentimiento política y no tanto discurso estrategista, que yo llamo, que vamos a tener toda la población igualita, con muy buenos ingresos en 4 años. No, digo mentiras, tampoco digamos eso, que no es correcto, no nos dura mucho la fuerza diciendo eso. Vamos a hacer sí unas pequeñas transformaciones. Y en concreto, yo sí creo que la lucha contra la corrupción y sacar a los corruptos es una cuestión que repercute. Y ahí hay transformaciones culturales en nuestra juventud. Hay sectores de nuestra juventud que están mamados de que no consiguen un puesto porque la plata se la están robando. Se la roban en salud, se la roban en educación. Entonces, para resumir, yo sí creo que están dadas las condiciones para aglutinar un número importante de ciudadanos. La gente no vota por partidos, la gente vota por ciudadanos, se organiza a través de ciudadanos. Está muy demostrado. Entonces están dadas esas condiciones para elaborar entre todos un programa mínimo. Pero tampoco pretender que en ese programa mínimo, que llamaríamos, van a llegar aquí la derecha. Es que es contra la derecha. Es que ese programa mínimo es contra la derecha. No es con la derecha. Y entonces ahí es donde está la equivocación. Porque si vamos a trabajar con la derecha, entonces ese es otro rollo. No, es contra la derecha. ¿Contra cuál derecha? La derecha, pues, que está en el poder, la derecha fascista, la derecha que no deja hacer las mínimas transformaciones, las mismas transformaciones que están muchas contenidas en el acuerdo de paz. Ahora, los liderazgos cuentan. Es indiscutible, doctora Clara, que los liderazgos cuentan. Y en ese sentido, en esta ocasión, yo creo que hay que darle toda la posibilidad al mayor número de liderazgos, de todas las clases, liderazgos sociales, liderazgos políticos, liderazgos del sector obrero. A todos los liderazgos hay que darles posibilidad y armar un esquema electoral flexible, sin tanto macartismo para la gente. En estos días yo, por ejemplo, en una reunión del famoso Pacto por la Salud y la Vida, se me ocurrió decir que esas iniciativas legislativas populares que ya habían sido ensayadas no tenían ningún éxito, y es que es desgastante ponerse a recoger firmas. ¿Qué he dicho yo? Me acusaron de obstaculizar todo un movimiento del Pacto por la Salud, cuando todas las iniciativas de transformación legislativa, llámese como se llame, tienen que ir al Congreso de la República. Entonces, ¿con cuál Congreso es que van a hacer? Con este Congreso. En Congreso no hay nada. Lo de Vargas Lleras hoy es el policía bueno y el policía malo. Entonces, él aparece como policía bueno contra la reforma tributaria, porque eso va a implicar que su candidato se desgaste, su partido político se desgaste, concretamente Char, que ha prometido en su campaña en Barranquilla y en otras partes que no va a poner impuestos, que está contra los impuestos. En fin, eso ataca directamente la campaña de Char. Y claro, el Centro Democrático entra en la disputa, pero ya tienen claramente una estrategia claramente definida. Entonces me parece que lo que hay que consolidar es mucho más
el pacto en 4 o 5 temas y en 4 o 5 cosas organizativas. Y eso sí, que este pacto esté en la coyuntura. ¿Por qué? Porque es que la coyuntura es la pandemia. Entonces el pacto no discute la pandemia. Se logró hacer una cosa bien importante, lo de renta básica, y ahí está el proyecto. Ahora, frente a la reforma tributaria, lo que hay que hacer es un proyecto de reforma tributaria de parte nuestra. Un proyecto de reforma tributaria de parte nuestra, un proyecto de reforma de la salud de parte nuestra, y llevárselo a la gente y mover a la gente ahí. No solamente contra, sino un proyecto concreto. Lo mismo que en educación, un proyecto concreto de reforma a la ley 30 y empezar a discutirla con los estudiantes y con la gente, y que no sea el programa político, los 4 o 5 puntos del programa de gobierno. Así que si la situación es favorable y las formas no se pueden imponer sobre los contenidos. Dice, por ejemplo, a Gustavo se le acusa de mal genio, pues todos tenemos mal genio, o que no se reúne con él. ¿Cuánta cosa hay? ¿No es cierto? O que Clarita cualquier cosa. No, son las descalificaciones por la personalidad, que se den descalificaciones por las ideas, pero que las descalificaciones no sean por la personalidad, porque entonces aquí no va a haber el hombre perfecto, ni el humano perfecto, porque todos funcionamos con base en sentimientos y con base en apreciaciones también muy subjetivas. Gracias, Clarita. Muchísimas gracias, Germán. Por algo dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Le damos la palabra a Luis Ángel Echeverry y por favor se prepara el compañero Marcenio Madera. Muchas gracias, doctora Clara. Muy buenas noches para todos y para todas. Muy buenas noches, profesor Víctor. Gusto verlo después de tantos años. Víctor, muchas gracias por sus palabras. Tengo una pregunta relacionada con el tema que usted trató sobre el sujeto político. Usted dice que el sujeto político es colectivo, heterogéneo, y que hay que entender la diversidad y no quedarnos de pronto en esos nuevos conceptos que se manejan de nuevas ciudadanías. Es decir, cuando se habla de población LGTBI, cuando se habla de ambientalistas, cuando se habla de veganos o vegetarianos, en fin, que tenemos que superar, si se quiere, ese tipo de divisiones para construir un sujeto político colectivo. Y si es así como usted lo plantea, o así lo entendí para que por favor me ayude a aclarar eso, si es así, la pregunta es, o la reflexión es en este sentido. La meta está en ganar las elecciones presidenciales el próximo año. Y para ello, como usted lo plantea, tenemos que pensar si tenemos el suficiente músculo político para lograrlo. Y cuando usted acude al concepto de músculo político, la pregunta es si nos estamos refiriendo a un ciudadano informado, con capacidad de deliberación, con capacidad de discernir, con capacidad de elegir. Si ese es el concepto que tenemos cuando hablamos de músculo político, un ciudadano en esas condiciones, y si es así, usted también plantea una cosa muy interesante, que es a partir de construir agendas ciudadanas, lo que permitiría ser alternativa de poder el próximo año. La pregunta es, bueno, y ahí concuerdo con lo que acaba el doctor Germán, cuando él habla de la construcción, bueno, o evoca lo del programa mínimo, los años 70. Yo recuerdo que la discusión era, por ejemplo, por el cogobierno, que se logró el cogobierno, habrá detractores o no detractores del cogobierno, pero bueno, sí se intenta lograr muchas cosas en el ámbito universitario. Y concuerdo con el doctor Germán en que tenemos que sí definir unos puntos estratégicos fundamentales, ¿cierto?, que deben ser la agenda ciudadana, alrededor de la cual podemos construir, que considero yo, eso que llamamos músculo político, eso que llamamos ciudadanos. Y ahí, por ejemplo, ciudadanía, con capacidad de elegir y de discernir. En fin, porque es que además sabemos que los ciudadanos estamos en Colombia muy mal informados, es decir, los medios de comunicación que están en servicio de los poderes financieros y pare de contar, pues tienen
tienen una finalidad que es desinformar, ¿cierto? Dividir para poder, digamos, perpetuar un estado de cosas. En ese orden de ideas, entonces, para redondear la idea es, sí, cuando hablamos de músculo político nos referimos a ese tipo de ciudadanos, y sí, es a partir de la construcción de una agenda ciudadana que podemos llegar al poder. Ahora, nos queda un año para hacer ejercicio. ¿Es posible hacerlo en un año? ¿O qué tipo de alternativas y de propuestas, ¿cierto?, podemos emprender para lograr que tengamos una votación que nos implique llegar al poder? Muchas gracias, doctora Clara. Muchas gracias, Luis Ángel, por recabar ese tema del programa. Yo quiero hacer aquí una invitación en la Escuela Política. Estoy en la coordinación programática del Pacto Histórico y es bien importante esto de la agenda estratégica que se está comentando en esta etapa, y me gustaría que me dejaran los datos en el chat para poderlos invitar a que hagamos como un poco de lluvia de ideas al respecto. Luis Ángel y Germán, estamos pensando que nuestro primer gran foro, porque va a haber todo un proceso de foros y de cumbres temáticas, también regionales y departamentales, y pensábamos que un primer foro debe ser el de la reforma de la salud. Vamos a hacer una mesa de reforma tributaria, pero el gran foro, estilo el de la renta, el de la cumbre de la renta básica, pudiéramos llamarlo la cumbre de la salud, para ponernos todos de acuerdo en esa gran reforma que pedimos todos a gritos. Te agradezco mucho, Luis Ángel. Tiene la palabra. Doctora, una cosita pequeña es, claro, hay unas cosas fundamentales como una, quiero hacer, frente a lo que usted plantea, un elemento estratégico, la salud, otro es lo rural, otro es el estatuto tributario, ¿sí? Que son temas que son temas que nos aglutinan alrededor y que convocan a la diversidad. Muy bien, gracias. Sí, señor. Le damos la palabra a Marcenio Madera y se prepara, por favor, José Matías Ortiz. Hola, doctora Clara, buenas noches. Doctor Víctor, buenas noches. A los amigos y amigas, un cordial saludo. Amigo Víctor, su formación práctica, intelectual y práctica, le ha dado una cultura y una pedagogía política para entender el pasado, presente y aún proyectarse hacia el futuro. De la cosa pública, gobierno y de democracia. Usted apunta, y es lo que he venido recalcando cada 8 días con la doctora Clara, y lo está haciendo, que es la cultura política, la pedagogía política. Si esto yo lo puedo llamar también músculo, porque se dio un momento que se pensó que se podía hacer las cosas por la fuerza y se intentó y no se consiguió. Entonces lo que yo estoy planteando es este proceso cultural y pedagógico en toda esta formación. Cuando estaba en el sindicato, siempre le exigía a la dirigencia que se diera un proceso pedagógico y cultural en el sindicalismo, para que todos los que estuviéramos ahí, aún siendo profesionales, tuviéramos una formación política de avanzada, de entendimiento. Aquí yo compartí con Serpa Uribe en Barranca Bermeja, y todos los viernes, nosotros se llamaba los viernes liberal, y aparecía él casi siempre, todos los viernes, a darnos instrucciones políticas, información de todo lo que pasaba a nivel local, nacional e incluso internacional, acompañado con los miembros del Comité Político Liberal, que él lo llamó FILA. Entonces ahí uno entendía muchas cosas desde el ciudadano más simple
hasta el más encopetado dentro de esa formación política, y eso le permitió a él un crecimiento. Entonces mi pregunta es que si esta formación que nosotros tenemos, por ejemplo, y vamos por el 44 capítulo, hace parte del pacto histórico, porque de pronto puede ser el pacto histórico, ojalá que no, como el pacto que se firmó en Cuba. Entonces en La Habana se firmó un pacto y de pronto la gente pensó a los campesinos, por ejemplo, que ya se le iba a asignar, se le iba a hacer la reforma agraria y se le iba a entregar, se le iban a devolver sus tierras a las víctimas que le iban a hacer el reconocimiento, etcétera, todo ese proceso. Y ha pasado el tiempo y de aquello nada, como dice el comentarista deportivo. Entonces mi pregunta es, doctor, dentro de esa formación que usted tiene, ¿nos puede acompañar o si es la doctora Clara que nos dice si este proceso político pedagógico que estamos haciendo nosotros todos los miércoles se puede aplicar en el pacto histórico? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcenio. Yo esperaría que sí, pacto histórico y más allá del pacto histórico, porque pienso que esta pedagogía de los miércoles es una pedagogía no solamente política y de ciudadanía, sino de ensanchamiento de horizontes. Entonces sí, definitivamente es una pedagogía que aspiramos a que mueva las cabezas y los corazones, como dice Víctor, porque no es suficiente con mover la cabeza, hay que aprender a mover los corazones. Le damos la palabra al compañero José Matías y no tengo más intervenciones. Entonces, si nadie más pide la palabra después de José Matías Ortiz, nuestro constituyente, que está cumpliendo 30 años. La Constitución. Pero no de edad, es la Constitución. La Constitución. Le devolveríamos la palabra a Víctor para resolver las inquietudes, hacer su comentario sobre los comentarios que son unos críticos, otros de apoyo y finalmente sacar conclusiones de esta importante sesión de la Escuela Política que ha sido de verdad muy interesante. Le damos la palabra a José Matías Ortiz. Muchísimas gracias, doctora Clara, por la oportunidad y quisiera pues felicitar al doctor Correa Lugo porque sin duda alguna se logró el propósito buscado de contribuir a la confusión ante las próximas elecciones. A mí me parece que lo que nos plantea el doctor Víctor en el sentido del imperativo histórico ante las elecciones presidenciales y de Congreso de 2022, hay que verla por el lado positivo, en el sentido en que nosotros estamos obligados a romper con la autocomplacencia de los sectores tradicionalmente de izquierda y a otros que hoy en día se denominan progresistas o alternativos, que ven como una imposibilidad la unión de todas las fuerzas opuestas al régimen autoritario del uribismo antes de la segunda vuelta. A mí me parece que ese tema de la autocomplacencia, de ya la Unión por la Esperanza, el Pacto Histórico nos hizo unos anuncios de cómo van a ser la conformación de sus listas a nivel nacional, cómo será el tema de la conformación de las listas en los departamentos. La Unión por la Esperanza, después de 2 aplazamientos, finalmente nos dice que el 6 de mayo nos estará haciendo los anuncios del caso. Entonces pareciera que ya estamos nosotros autoconvencidos de que no hay lugar a una coalición única antes de la segunda vuelta. Parece que ya todos estamos convencidos que vamos a llegar divididos a la primera vuelta y solamente será posible unirnos entre el último domingo de mayo 2022 y la mitad de junio de 2022. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de romper esa autocomplacencia, como bien la llama el doctor Víctor. A mí me parece que y creo que la manera más efectiva que tendríamos que utilizar es tratar de romper esa autocomplacencia desde la base y desde las regiones. Pareciera que los estamentos y los directorios establecidos en Bogotá también están siendo afectados por esas tradiciones centralistas del sistema político en Colombia.
El tema del sujeto histórico es un punto muy interesante, es un tema que se ha venido discutiendo en la teoría política en los últimos años, sin duda alguna. Ese tema pues trató de romperlo en la campaña de Gustavo Petro y Colombia Humana la vez anterior, 2018, con su idea de mandar un mensaje a la ciudadanía, no mandarle un mensaje o al pueblo o mandarle un mensaje al proletariado, que históricamente han venido siendo las categorías políticas manejadas por la izquierda a nivel del sujeto político. Yo creo que en tratándose de las elecciones de 2010, 2022, sin duda alguna, el doctor Correa tiene razón cuando dice que estaríamos ante la obligatoriedad de construir un sujeto plural, multiclasista, que se oriente más que todo por el ámbito de la ciudadanía. Las alianzas necesarias para ganar el 2022. Yo creo que uno de los puntos más punzantes del doctor Víctor justamente cuando nos hablaba de cuánto músculo político tenemos. Tenemos un músculo político para establecer una dictadura del proletariado, como pensarían algunos locos a estas alturas, o no. Tenemos un músculo político para una transformación meramente socialista, o no. No. Entonces, yo creo que sin duda alguna debemos orientarnos más por la idea de que el músculo político que tenemos hoy, a la fecha de hoy y de aquí a mayo de 2022, nos alcanzaría para ganar el gobierno y transformar el Estado autoritario. El doctor Víctor Correa lo denomina el Estado paraco. Transformar el Estado autoritario que está liderado por el uribismo o si se quiere por la ultraderecha uribista. En tal sentido, debates como si vamos por una derecha o vamos por una izquierda no estarían al orden del día. A mí me parece que el tema tendríamos que situarlo en el contexto de la confrontación entre la democracia y el autoritarismo. En un sentido general y a la vez creo yo que muy elemental de la política, podríamos decir que el parteaguas de las próximas elecciones debe estar dado por quienes apoyan y respaldan el proyecto autoritario y concentrador de la riqueza del uribismo y quienes no lo respaldamos. En ese sentido, entre quienes no lo respaldamos, el espectro es bastante amplio, que rompe con las categorías tradicionales de derecha, izquierda, centro. Me parece que debemos interpelar incluso. Hace unas 3, 4 semanas hablaba con uno de los asesores de Gustavo Petro y decía, pero ¿por qué no estamos interpelando al empresariado colombiano? ¿Qué pasa que no interpelamos a los poderosos del agro en Colombia o que solamente los dejamos que los interpele el uribismo? En estos días, a manera de mamadera de gallo, a raíz de unas declaraciones que hizo el dueño de esta empresa de confecciones, me pasa ahora el nombre, decía que al fin había aparecido el filón de la burguesía nacional, un viejo debate entre la izquierda. No, es que no se trata de la burguesía nacional, sino que los políticos tradicionales desafectos al proyecto uribista debemos considerarlos para ese programa y para esa gran coalición para el 2022. El empresariado que defienda la industria nacional debemos considerarlo para esa gran coalición del 2022. En ese sentido, pues, yo dejo hasta ahí, doctora Clara, que quería anotar algunas cosas sobre el voto si es el voto por programas o el voto por proyectos que toquen los sentimientos, que es otro punto bastante interesante, muy discutido en las últimas elecciones en América Latina, pero que de pronto daríamos lugar para un repechaje, como decimos por acá. Listo, perfecto. Muchas gracias, José Matías. Entonces veo que no veo más solicitudes del uso de la palabra. Le entregamos la palabra al colega Víctor para que nos... Bueno, compañeros y compañeras, sí. Para ver si logra abordar absolutamente tanto comentario tan diverso. Pero estoy seguro de que sí lo va a poder hacer. Muchas gracias, Víctor. Bueno, compañeros y compañeras, colegas, amigos, amigas, muchísimas gracias por el debate. Como decía Borges, en los debates no importa quién tiene la razón, lo importante es que crezcamos juntos y juntas. Entonces, si crecemos en este debate, pues no importa quién le gana a quién. Me alegra saber que el título cumplió su cometido y es contribuir a la confusión general. Esa fue la promesa que hicimos con Clara a las personas invitadas y creo que cumplimos. Por supuesto, todo lo que yo digo es discutible y cada tema daría para una sesión. El problema, por ejemplo, de
de identificar las contradicciones fundamentales o la contradicción principal. Eso daría la táctica y la estrategia. El problema de las alianzas. Entonces, pues claro, entenderán ustedes y les pido disculpas por esa lluvia, les ofrezco disculpas, perdón, por esa lluvia de temas, pues que no puede uno abordar en su totalidad. Es cierto que utilicé algunos ejemplos de otros lados, pero créanme que son igualmente válidos. Lo que uno observa de la crisis de la gestión o de los aciertos de otras partes del mundo no son tan diferentes como a veces creemos. A ver, algunos temas que tomé nota y que voy a intentar mencionar. Primero, el problema del caudillo tiene que ver mucho con la premodernidad. Acuérdense cuando Kant planteaba la mayoría de edad del sujeto político que es capaz de dar cuenta de plantearse de una manera racional. Pues es que eso no lo tenemos en Colombia. Colombia es un país premoderno, es un país, pero la sociedad nuestra lo es. Y entonces hacemos militancia y hacemos política de una forma premoderna. Y la forma premoderna de esa militancia tiene que ver mucho con el pater familia, ¿no? Y el pater familia es el líder, fundamentalmente. Por eso hay figuras autoritarias que siguen cumpliendo un rol. La pregunta es, ¿qué rompemos? Si primero rompemos el caudillismo o segundo, o primero rompemos la cultura política premoderna, y eso pues ya sobrepasa los alcances. Y la otra cosa es la ausencia de un contrato social. Lo más cercano que tenemos en Colombia en contrato social es la Constitución Política del 91, pero sin ese yo político moderno, me parece que es muy complejo avanzar hacia acabar el caudillismo. El caudillismo no es una causa, sino la consecuencia directa de una forma de hacer política y de una forma de entender la premodernidad. Lo de el pluripartidismo, que era otro ejemplo que mencionaban. A ver, yo no creo que el problema sea el pluripartidismo per se. Es decir, en Etiopía, perdónenme que utilizo ejemplo de otro país donde trabajé, allá un buen día dijeron, no, aquí hay que hacer pluripartidismo, y fundaron en una semana como 400 partidos políticos. O sea, eso no es un problema nominal. Y ahí, si me permiten, voy a utilizar una de las figuras más socorridas de debate, es si lo mejor es un país centralista o un país federalista. Hombre, Nigeria es un país federalista y está reventado. Suecia es un país centralista y está bien. Suiza es un país federalista y está bien. Mozambique es un país centralista y está reventado. Entonces, lo que quiero decir es que sí es parte del debate, pero no es la única respuesta. Y creo que cometemos un error. Humberto Eco decía, toda pregunta compleja tiene una respuesta simple, y esa respuesta simple siempre está equivocada. Y es verdad. Si decimos solamente el problema es tal cosa o tal otra, me parece que nos podemos perder un total de la foto. Frente al lenguaje, sí, definitivamente el ejemplo del camino veredal es un ejemplo concreto y contundente. Fíjense ustedes que la gente no entendía la paz en toda su magnitud, porque cometimos errores graves, incluso no explicamos la paz. Sin embargo, en Briceño, donde se hizo el primer intento de desminado del proceso de paz, la ONU dijo que sí, las FARC dijo que sí, el gobierno dijo que sí, el ejército dijo que sí, y la sociedad de ese pueblito dijo, no, ni por el carajo. Entonces uno dice, oye, ¿y por qué una comunidad no quieren que la desminen? Y la gente decía, hasta que no arreglan el puentecito y no aplanen la carretera, de aquí no me sacan ni una mina porque por aquí no vuelve nadie. Fíjense que la gente está pensando en otras claves. Hubo campesinos de Nariño que me decían, yo voté por el no. Dice, ¿y por qué voté por el no? Dice, yo voté por el no porque si yo tengo como 20 vaquitas y aquí nos la cuida las FARC. Y entonces si las FARC se van, ¿quién me cuida las vacas? Entonces, yo no estoy siendo grosero con la gente, por favor, no me malinterprete. Si la universalidad puede acceder, todos podemos acceder a un pensamiento universal. Estoy diciendo es cómo somos capaces de colocar esas angustias cotidianas en una gran propuesta política. Y eso requiere un esfuerzo. Cuando la gente participaba en el proceso de paz con el ELN, hubo un señor que me decía a mí en el sur de Bolívar, yo ya no quiero que tengan en cuenta lo que yo proponga para la paz. Yo ya no quiero que no me maten después de hablar. Yo lo único que quiero, ojo con esto, es que el gobierno me oiga con respeto 5 minutos. Después de que me maten, después que no me hagan caso. Es decir, la precariedad de democracia en Colombia es tan brutal que aplicar la Constitución del 91 ya es revolucionario. Estamos tan jodidos que la comunidad de Briceño tiene que decir, no me saque una mina.
Estamos tan mal que un campesino dice, ¿sabe qué? Con que me pongan cuidado 5 minuticos y así después me desaparezcan los paramilitares, no me preocupa. Yo creo que eso implica que estamos hablando en una estratosfera que no nos acercamos a la gente. Ahora, yo creo que sí hay que aprender a renunciar cosas. Si ahí veo en línea al compañero José Matías, voy a ponerlo de ejemplo, compañero. Hacemos un acuerdo y José, supongamos, yo le caso la pelea a José y le digo, no, es que, mano, tiene que ir punto y coma, porque la coma no me sirve. Pues que ponga lo que le dé la gana. Como decía Buenaventura Durruti en la Guerra Civil Española, la frase más bella. Favorito. ¿Cómo? Mi Buenaventura favorito, Durruti, yo lo adoro. cuando él dice, renunciamos a todo excepto a la victoria. Pero de verdad podemos sacarnos los ojos por si, mire, yo he escuchado debates de sectores médicos agarrados por cuál logo va primero, compañeros, que si el logo de la asociación tal o de la federación tal. Hermano, el debate de la ley 100 no es el berraco logo, pero yo creo que eso es fundamental. Frente al pacto histórico. Lo primero, compañeros, es que hay que tener vocación de poder. Pero de verdad, de verdad. El problema es que la vocación de poder, como diría Marx, ninguna vocación es una vaina abstracta, es una vaina real. Tener músculo político, pero tener propuestas de poder. Porque poder significa no solamente administrar. Es decir, si a mí me nombran gerente de Bancolombia y yo administro la usura, pues no jodas, eso no es tener un poder real. Eso es ser un empleado más. Tener una dirección colegiada. Yo respeto mucho a Gustavo y respeto las cosas que ha hecho, pero se requiere una dirección colegiada. Pero ya, y eso no es una broma, no es una crítica, es que necesitamos crear una dirección colegiada, que hayan 5 o 10 personas al frente de eso y que generen, que ojalá no sea el criterio de es que tiene que ser una persona discapacitada y un indígena, el que sea, yo me siento representado en cualquiera, porque es que también tenemos que plantear debates de esa orden. Y lo otro, invito con mucho cariño al pacto histórico y a los compañeros verdes que hayan en esta sala y a los grupos que hay dentro del pacto histórico. Dividimos a la sociedad y los proyectos sociales cada 4 años porque hay una elección. Entonces llegamos allá, compañero, ¿usted por qué va a votar? Y nos pateamos, pateamos, desordenamos proyectos sociales que son estratégicos, supragobierno, supraelecciones, y nos los absorbemos en las elecciones. Y lo mismo el centralismo. Entonces tenemos un problema grave. Yo recuerdo una discusión en Bucaramanga que ya habíamos llegado a acuerdos y entonces llegaron los 2 delegados de Bogotá y entonces uno dice, no, es que no se puede firmar con el otro, pero es que es aquí en Santander. No, es que Bogotá dijo tal cosa. Entonces no nos digamos mentira. Tengo una tradición también centralista que me parece que hay que combatir. Sigamos. ¿Cuál crisis podemos resolver? La propia, claro. Yo no estoy diciendo que perdamos la mirada estratégica en las otras crisis, pero la crisis de la izquierda sí hay que definirla. Ahora, me dicen que Uribe no es tan, que ya va de capa caída. Bueno, yo recuerdo, Clarita, cuando estábamos hablando, por ejemplo, con Iván Cepeda y con otros compañeros y compañeras, antes del plebiscito, todos decíamos, mejor dicho, sopa y seco a Uribe. Ganó el no, pero además la gente que invitó a votar contra la corrupción no cogió los votos, pero además ganó Duque. Podemos echar la explicación que querramos, pero yo creo que debemos tener en cuenta que el uribismo sigue vivo, con las fuerzas que uno quiera. Y eso es una realidad política que no la descuidamos. Ahora, frente al problema de Venezuela, mira, yo he estado 8 veces visitando Venezuela en los últimos 2 años. Voy a hacer publicidad de una vez, Clara, después me ayuda. Sale un libro mío en poco que se llama Venezuela, Impresiones y Sospechas. Yo sé del bloqueo. He estado en Cuba, lo he estudiado, he estado en Venezuela, lo he estudiado. Pero vea, en el año 2004, Hugo Chávez dice, hay que crear 15 empresas para insumos médicos. 2004. 15 empresas para insumos de salud. De esas 15 empresas abrieron a la luz 8 empresas, 7 nunca abrieron. Y de las 8, la que más duró 4 meses. Y era para hacer antibióticos, analgésicos, jeringas, cánulas. A ver, no me digan, compañeros, por favor, que eso es culpa del imperialismo yanqui. No. El mismo Chávez en el 2011 plantea la necesidad de que la planta donde se centraliza el 70% de la energía eléctrica, el Guri, en Venezuela, hay que descentralizar. Y llegamos luego a los apagones de 2019, 8 años después, no se ha empezado la tarea.
Entonces, yo no voy aquí, otro día, Clarita, me invitan a hablar de Venezuela y lo haría con mucho gusto, con todo el amor de la revolución, pero es que uno no puede, precisamente a la gente que ama, alcahuetearle errores. Y yo sí creo que hay una falta absoluta de autocrítica en el pensamiento y en la forma como se ve la realidad en Venezuela. Mire, compañeros y compañeras, la gran mayoría de gente que está discutiendo que en el apure llegaron unas bandas paramilitares que eran los contras de la CIA. Hermano, son las disidencias de las FARC, viejo. O sea, yo primero viví en Arauca un tiempo y segundo, busqué a todos los contactos que tengo, me moví y mire, y fueron, sí eran unas disidencias de las FARC, pero qué necesidad hay de mostrar y faltarle a la realidad. Entonces, claro que los gringos se quieren meter ahí, claro que ojalá el sueño de ellos es convertir a una disidencia de las FARC en los contras de Venezuela. Todo eso me lo sé y no es mentira, pero no nos digamos, no nos echemos carreta en inventarnos una avanzada del imperialismo yanqui. Claro que hay ataques de terrorismo, pero a mí me parece que si no nos decimos la verdad y construimos sobre un dogma, pues a partir de ahí yo creo que le estamos faltando a la construcción. Un segundo bloque de cosas muy rápidas para contar es que el acuerdo sobre lo fundamental, lo agrario, es que estamos tan mal que la burguesía nuestra le tiene miedo al primer acuerdo con las FARC, que era modernizar la tierra. Yo recuerdo discusiones que tuvimos con Juan Camilo Restrepo cuando era el jefe negociador con el ELN, y yo les decía, el punto 1 de La Habana no es otra cosa que meterle capitalismo a la tierra. No hay nada más capitalista que una carretera, y le tienen miedo a las carreteras, le tienen miedo a incentivar el mercado nacional. Es decir, estamos frente a una burguesía premoderna con un pensamiento muy feudal, que la modernización del campo o el desarrollo del Estado social o una reivindicación del capitalismo progresista ya les parece que nos vamos a tomar la Bastilla. El sujeto político, a ver, alguien me podría decir, Víctor, estás entrando en contradicciones. No, a ver, una cosa es que hayan sujetos políticos de diferente graduación, otra cosa es que no entendamos la totalidad de eso. Por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se planteó como su llamado era el indigenismo y no fue capaz de hablarle después al país. Acuérdense todo lo que ha sucedido y el ZLN tuvo un gran boom, pero no fue capaz de hablar al país. No es el obrero de Lenin, no es el campesino de Mao, es esa multiplicidad. Pero aceptar la multiplicidad no significa que nos tengamos que dividir entre nosotros. Dos elementos finales. Uno es el del músculo político. Hay un músculo político electoral y alguien lo escribió en el chat, pero también un músculo político de movilización. Yo lo que invito al pacto histórico y a los demás compañeros de fuerzas progresistas es que, como lo sabe muy bien mi querido Germán y todos los que estudiamos anatomía, si los dos músculos se mueven al tiempo en direcciones opuestas, eso inmoviliza. Entonces, lo que no podemos es, sobre pretexto del músculo electoral, inmovilizar el músculo político-social, que es lo que hemos venido haciendo. Clarita, frente a la reforma en salud, yo me ofrezco para ayudar en lo que sea, pero ahí tenemos un problema grave. Y es que la reforma en salud, como toda reforma, no se construye sobre el ideario, sobre lo ideológico, sino sobre lo concreto. No es el discurso, y permítanme el ejemplo de decir, el problema grave es la nutrición es importante. Eso es un discurso. Otra cosa es la lista de mercado y otra cosa es la receta de cocina. No podemos seguir hablando al país sobre lo importante que es la nutrición sin ofrecer recetas de cocina, que es lo que tenemos que hacer, es decir, responder por el cómo. Ahora, frente al lenguaje, mire, yo terminé un libro sobre Siria y se lo di a leer a una muy amiga mía que vive en Soacha. Me dijo, yo no tengo ni idea de Siria. Le dije, por eso se lo entrego. Si usted no lo entiende, fracasé. Ese es un ejercicio que tenemos que hacer. Y es cómo logramos deshacernos de un lenguaje edulcorado, donde si no decimos epistemología cada 2 minutos, entonces no estamos hablando. Lo último es una invitación a que visiten mi página web, es victordecurrealugo.com. Ahí hay artículos sobre las revueltas árabes, su construcción de paz, y sobre todo que no renunciemos a tener vocación de poder. Entonces yo me coloco, Clara, me pongo a la disposición, Clara, de lo que los proyectos políticos para cambiar este país. ¿Desde dónde? Desde donde yo soy. Yo aporto desde donde estoy. Entonces díganme qué hay que hacer y yo cojo el balde y le hacemos, estimados y estimadas. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que una de las ventajas de esta escuela política es que
aquí hablamos entre amigos con franqueza. Y creo que ha sido muy importante la crítica y la contracrítica. Y yo quisiera, en esta etapa de conclusiones, solamente hacer algunas observaciones. La primera, coincido con Víctor, los señores uribistas no están de capa caída. Uno ve cómo se están moviendo las fichas y lo que están es organizando una poderosísima alianza de todos esos grupos caudillistas locales que tanto ha descrito León Valencia. Esas reuniones de Char y de los otros gobernadores, y doña Dilian Francisca y demás, que van a hacer eventualmente una consulta entre ellos o se van a poner de acuerdo con un candidato. Ese candidato va a estar de acuerdo con el candidato del uribismo, que puede volver a ser Zuluaga, que no es un candidato malo, o puede ser la vicepresidenta, en fin, no, yo no sé bien cómo van a tomar sus decisiones, pero nosotros ya sabemos que ellos sí se unen, no hay chance de que vayan divididos, y ellos están manejando toda la clientela local y sabemos que la clientela local se maneja con plata, pero también con amenaza. Y los grupos paramilitares ya no se llaman grupos paramilitares, pero están presentes en absolutamente todos los municipios. Yo cada vez que hablo con algún colega nuestro de algún departamento o municipio del país, me cuentan que volvieron las extorsiones, el cobro por tener el puestico de los tintos, en Tauramena, por absolutamente todo, ¿no? Esto el modelo uribista está en pleno apogeo y ese es un modelo de ¿cómo es que se llaman eso? De la zanahoria y el garrote. Entonces están muy, muy fuertes y están en el gobierno. Tienen los listados y entonces yo estoy seguro que cobrarán cada cheque de 80,000 pesitos que la gente agradece porque el hambre es dura y es así que, como decía Gaitán, no tiene color político. Entonces no hay que subestimar por ningún motivo al uribismo. Están muy fuertes y por eso la confluencia entre el Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza es una necesidad. Tal vez uno renuncia a la primera vuelta porque uno está viendo que es imposible, pero pues hay que seguir insistiendo. Una de los ejercicios que le dicen a uno los jesuitas es que puede que uno no crea en Dios, pero si insiste en rezar, de pronto le llega. Entonces nosotros tenemos que seguir rezando para ver si nos llega la iluminación para hacer la unidad. Antes, durante o después de la primera vuelta, pero entre más pronto, mejor. Lo segundo es lo del lenguaje. Es tan importante esa observación. Yo estaba analizando el lenguaje de los uribistas y el lenguaje nuestro. Y yo creo que a eso era a lo que se refería Lucho Mendoza. Víctor, de pronto lo estoy interpretando mal. No es que los uribistas le lleguen más a la gente, no, pero fíjense esa reforma tributaria tan mentirosa. Y como los medios de comunicación les comen cuento, en la mejor interpretación, o les hacen el mandado, que es lo más probable, entonces usted lo que oye es que la reforma tributaria es el enorme esfuerzo que está haciendo el gobierno por llevarle a todo el mundo el ingreso solidario hasta la casa. Y que esta oposición que se opone a la reforma tributaria se está oponiendo a semejante política social tan importante. Entonces, el tema es de demagogia, yo sé, pero pues es el lenguaje con que se le llega a la gente. Me parece mucho mejor desenmascararlos con esa foto de nuestro amigo Iván Duque diciendo que había que subir salarios y bajar impuestos. Y aquí lo que han hecho es lo contrario. Subir impuestos y bajar salarios, pero es que tenemos que llevar es con ese tipo de lenguaje, coger el de ellos y desenmascararlo, en vez de hablar de que no nos gusta el modelo neoliberal,
que yo creo que si le hacemos un examen al 90% de los que usan esa palabra, tal vez no lo pasan. Y creo que tenemos es que simplificar cómo llegamos, y me gusta lo que dice Germán Reyes, eso de la plataforma básica o estratégica, que son los problemas de la gente, pues hay que hablarlo en el lenguaje de la gente. Y finalmente, no renunciar a la vocación del poder. Yo creo que el único tipo que de verdad tiene vocación de poder en la izquierda se llama Gustavo Petro. Entonces no hay que confundir vocación de poder y apoyo electoral en función de la manera como él sí llega con el lenguaje a la gente, con ausencia de un proceso de toma de decisiones democráticas. Él es enemigo de la organización, pero es porque nosotros nos organizamos es para pelearnos y no para sacar adelante el trabajo político. Pero quiero decirle que el pacto histórico tiene hoy una dirección colegiada de 25 personas. Es una dirección que está abierta. Estamos procurando que se tomen las decisiones por consenso o por lo menos por consenso mayoritario, pero que no hay que confundir el proceso de toma de decisiones conversadas mientras nos organizamos con pensar que en esa dirección colegiada, pues sí, cada persona un voto, pero no puede ser que el del partido ADA pese igual que el jefe de Colombia Humana. Representan, por lo menos desde el punto de vista de correlación de fuerzas políticas muy disímiles. Entonces, a mí sí me parece que hay que liderar. Y yo lo que le echo en cara a Gustavo Petro es que no, sí, es demasiado democrático, ¿sí? No impulsa su proceso y su punto de vista. Entonces, a ver, qué pena con las peleas aquí de perros y gatos. Entonces era solo para hacer esa claridad, que no hay tal caudillismo, que sí se lo otorgaron en la Colombia Humana, pero en el pacto histórico hay una confluencia de fuerzas y todas están representadas en una gran coordinación, que no es ni siquiera una dirección, es una coordinación. Entonces, con esas palabras finales, agradecerle a Víctor la extraordinaria sesión que hemos tenido hoy. Los voy a estar llamando para la comisión programática, lo mismo que a los colegas que me han dado su nombre aquí en el chat. He tomado nota porque es importantísimo que todos pongamos nuestro grano de arena. Yo aspiro a que esa comisión programática se pueda instalar a más tardar la primera semana de mayo. Ya tenemos unos 60 integrantes y estamos distribuyéndolos en equipos. Hay 20 temas, entonces eso hasta ahora nos da estrés por tema. Y seguramente surgirán más temas, pero tenemos que elaborar la agenda estratégica y en eso es muy importante la participación de ustedes. De verdad que muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a todos. ¿Sí? ¿Quién pide? Valmiro, llegué tarde, pero bueno, cualquier cosa. Cualquier cosa, recién, con tal de que llegue, no le ponemos falla. Bueno. Muchísimas gracias a Víctor y a todos por haber estado en esta sesión tan interesante. Un abrazo grande y espero verlos muy pronto, dentro de 8 días, a nuestra sesión 45 de la Escuela Política. Un abrazo grande a todas y a todos. Hasta Gracias, mañana. doctora. Que Buenas noches, descansen. doctora. Buenas noches. Víctor de Correa Lugo, muy buenas. Gracias, Muchas bendiciones para todas y todos. Felicidades. Queda la página Estamos web viendo. donde pueden Sí. descargar varios libros. Sí, sí, Ya viendo. nos metemos. Listo. Chao, Y pues. miren Ay, qué en bueno. el chat antes de despedirse que ahí está la referencia de Netflix de la película que nos recomendó Víctor Correa. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.
Le desea Fabio Viene Gómez. Peña, qué gusto Se me verte. olvidó, yo sabía que tenía algo que hacer. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, qué bueno Bendiciones. verla. Un abrazo. Gracias, doctora, lo mismo. Me Vaya. alegro de verla muy recuperadita. Muchas bendiciones. Gracias. Dios Valentina, bendiga. muy bueno tu trabajo en mi club. Gracias, doctora. Muy Muchas bueno. gracias. Buenas noches, Y doctora. ahí que descanse. se luchó y se Gracias. ganaron, se ganó ciertas cosas. ¿Sí sacaron algo? Finalmente llevaron el Ministerio de Energía llevó una planta nueva comprada por el mismo ministerio, que es lo curioso, para solucionar y respaldar un poco el problema, pero ya hay luz al 100%. Bueno, tenemos que hacer un poco más de denuncias. ¿Se acuerdan las que tú me contaste hace un tiempo de un puente, etcétera? Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad para mandarle como una carta firmada por todos nosotros a la Procuraduría con una larga lista de denuncias de cómo se han robado el departamento. Sí, creo que este es el momento propicio para hacerlo. Y ese tema es bien interesante y hay otros mucho más locos. Sí, ahí me mandó hoy un amigo que vio el programa, la foto de una torre que hay ahí que no tiene Esa es la del puente. Esa es la del puente. Una torre, la torre sin puente. Sí, y que le piensan invertir más dinero. Ya parece ser que tienen gestionados los recursos y aprobados para seguir invirtiendo. Y no hay ni una tercera, no es que no son ni las bases para ese puente. Bien, hijo. Todo eso lo tenemos que estructurar en una denuncia que pueda ir a la Procuraduría con muchas firmas de toda esa gente que ha estado en las movilizaciones. Claro que sí, sí señora, muchas gracias. Mañana echamos cháchara sobre eso. Bueno señora, muchas gracias de verdad. Buenas noches. Que descansen, que esté muy bien, gracias. Muchas gracias, Clara, estar muy bien, se te ve muy bien y gracias. Gracias, Alba, un abrazo enorme. Lo mismo para ti. Doctora, buenas noches. Mi doctora descanse. Clara Eugenia, entonces Yo muchas sí, gracias por gracias. todo y estamos pendientes. Súper pendientes, muy bueno, muchas gracias. Oye, Concha, Carlos Ruiz, presente. ¿cómo Señora. estás? Muy bien. Jaime Buenas Bobadilla noches, ¿cómo está, pudo doctora? hablar con mi amigo Walter Ramírez. Sí, doctora Clara, hoy hablé con Walter, Qué estuvimos bueno. conversando hoy, volvimos a hablar sobre lo de la pensión de sobreviviente en el fondo y lo de las creencias laborales. Él trabaja con una temporada en Armenia y después de todo eso quedamos nuevamente, una vez les paguen esas creencias laborales, reunirnos y mirar si tenemos que reclamar otras cosas adicionales. Quedamos con Perfecto. Walter ya. Ahí estamos pendientes Qué de él. bueno, muchísimas gracias, Jaime. Mucho gusto, doctora Clara. Es un Mucho querido amigo. gusto. Sí, claro, sí. Bueno, doctora Clara, pues que descanse, buenas noches. Buenas Y también noches y muchas complacido que gracias. A de todos sintonía. muy buenas noches, William, Igualmente. Alcira Díaz, Caterine, Valmiro Rangel, Elizabeth Cortés, Luchito, muchas gracias. Estoy durmiendo muy rico con esa pijama que me mandó de cumpleaños. Doctora Clara, muchas gracias, muy amable. Gracias, doctora. Matías, muchas gracias. Muy buenas Hasta mañana. noches. Hasta mañana. Doctora, que esté Darío, bien. te Buenas voy a noches, poner en descanse. lista. Bueno, doctora, muy amable, Y le gracias. agradezco mucho ese aporte, muy importante. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, doctora. hasta Lucho, mañana. buenas Buenas noches, noches. doctora. Buenas noches. Elizabeth, qué bueno, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, muy bien. Doctora Clarita, ¿nos puede recordar el nombre de la película? La película, ya te digo que la tengo aquí en mis notas. Se llama La vida de Brian, con I latina. La vida de Brian es una película de 1979 y está en Netflix. Gracias, doctora Clarita, muchas gracias. Un abrazo grande. Un saludo. Chao. Besos. Bueno, buenas noches. Ya está muy Hasta pronto. luego, doctora Clara. Muchas Carlos gracias. por todo. Humberto, buenas noches. Descanse. Muchas gracias. Buenas noches, muchas Caterine, gracias. gracias. Hasta Saludos, pronto. doctora. Buenas Bueno, noches. buenas noches y que paguen. Buenas noches. Que estén bien.